Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a esperar que se incorporen más personas a la clase. La estoy emitiendo uno a uno para, para que estén conectados en esta sesión de Zoom. Ok, un minuto más y comenzamos la clase propiamente tal. Y por mientras les voy a compartir pantalla. La clase de hoy, la número 9, trata acerca del diseño de equipo usando relaciones eficiencia NTU. Bueno, en el desarrollo de la clase vamos a ver de qué se trata esto y qué utilidad tiene. Así es que voy a poner en modo presentación. Antes de partir con la clase, también quisiera mencionarles que voy a escribir un anuncio con las instrucciones para la interrogación 1 que va a ser el día jueves. Para esa interrogación tendrán una hora 20 efectiva para responder su prueba. Por lo tanto, si las instrucciones están de antes y ustedes están dispuestos a conectarse 10 minutos antes para que nos organicemos bien, se lo agradecería de tal manera que ustedes mismos se vean beneficiados con tener el tiempo máximo disponible para hacer esa evaluación, ¿ya? Pero les voy a escribir un anuncio con las instrucciones respectivas, de tal manera que eh, todos tengan la información a tiempo. Ok, la pregunta que hace Paula, si no están viendo el chat, es ¿qué pasa si se les cae internet al momento de subir la prueba? Sobre todo si a alguien ya le ha pasado. Bueno, voy a considerar ese caso, después lo voy a informar. Eh, Todavía tenemos para discutir esto mañana. Recuerden que mañana por calendario hay clases, no hay ayudantía. ¿Ya? Entonces, mañana le vamos a dedicar un par de minutos a esto. Y les voy y con el documento o con las instrucciones en mano. Me pregunta Francisca, ¿hasta dónde entra la prueba? Algunos temas me han preguntado y eso lo quedó especificado desde un comienzo y lo dije cuando presenté el calendario del curso. Sale interrogación 1, semanas 1 a 4. Todas las clases que están de la semana 1 a 4 es la interrogación 1. La 2 es de la 5 a la 9. Y de la 10 a la clase que corresponda va a ser la 10 a la 14 en la interrogación 3. Bueno, si los ayudantes dijeron eso, cosa que no sé si lo habrán dicho, yo le entrego una planificación y yo me ciño a esa planificación, yo no me salgo de esa a menos que sea necesario y ahí se lo comunico oportunamente. Para la prueba, y voy a esta la última pregunta que voy a responder ahora, para la interrogación, mañana voy a dedicarle tiempo a eso. Para la prueba pueden tener todo el material que está en Canvas, que es el sitio web del curso. Así es que están los apuntes formales del curso, están los apuntes que ustedes toman, están los apuntes que yo les proporciono de lo que hacemos en clase, las mismas clases, y todo el material complementario que está en Canvas. Así es que incluso su tarea, vamos a tratar de que hoy día, máximo mañana, les quede una pauta de la tarea de tal manera que ustedes también cuenten con esa información para que complementen su material de apoyo para la interrogación. ¿Ya? Lo importante no es que cuenten con mucha información, sino que al estudiar se den cuenta dónde está esa información, de tal manera si tienen una pequeña duda durante la interrogación, sepan dónde consultar, más que todo. Y obviamente que tengan las expresiones necesarias para hacer ciertos cálculos. Así que uh, eh, tengan claro todo el material que está en Canvas, lo pueden usar y ténganlo a mano eh, para la prueba. Entonces, hoy día vamos a empezar propiamente la clase, como les decía antes, uh, y el diseño de equipo
usando relaciones de eficiencia NTU. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos de la clase de hoy día, primero interpretar físicamente los conceptos de eficiencia y unidad de transferencia para un intercambio de calor. Luego, usar las relaciones de eficiencia NTU para poder diseñar distintos intercambiadores de calor. Y finalmente ver cómo esta metodología de eficiencia NTU permite calcular el rendimiento de intercambiadores de calor. No solamente tener un diseño, sino que saber si eso está comparar distintos intercambiadores de calor a través de esta metodología. Ese es uno de los objetivos también. O ver qué tan eficiente es en su funcionamiento el mismo equipo. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva que está acá, en algunas partes lo voy a leer textual porque está muy bien hecha. No mérito mío por lo demás, pero está muy bien hecha porque a ustedes incluso les da una idea y un panorama, resumen de lo que hemos visto antes. Entonces, si bien es cierto, hasta el momento hemos usado la metodología con la diferencia medida de temperatura logarítmica, esa diferencia de temperatura, que la modificamos con un factor FT para intercambiadores de tubo y carcasa, la vamos a usar en ciertas circunstancias y no siempre, porque tiene ciertas limitaciones, las cuales se listan a continuación. Primero, este método usando el delta TML es adecuado cuando el problema de diseño ustedes tienen bien especificadas las corrientes en su flujo y las temperaturas, o sea, conocen la temperatura de entrada y salida de cada corriente, conocen los flujos, por lo tanto ustedes pueden determinar un área a partir del requerimiento de energía, que aquí está, A, Q, dividido por el coeficiente global de transferencia de calor con la diferencia de temperatura relevante. Y en ese caso, ustedes cuando tienen toda esa información, pueden hacer su diseño o su dimensionamiento del área del intercambiador de calor, ¿ya? Van a poder corregir el delta TML con el factor FT, como les decía, para poder tener la temperatura verdadera, la diferencia de temperatura verdadera durante el proceso. Van a poder tener, por lo tanto, si saben los flujos, saben los fluidos, obviamente, que van en cada una de las corrientes, todas sus propiedades físicas, C sub P, Rho, Mu, K, van a saber también calcular a partir de esa información los coeficientes individuales, tanto por el lado de los tubos como el lado de la carcasa en ese tipo de intercambiador, o por dentro, por fuera de los tuberías en doble tubo. También van a poder estimar a partir de esos coeficientes global. Y por último, van a poder determinar las pérdidas de carga a partir de los factores de fricción. Por lo tanto, toda esa información la pueden tener, pero necesitan, como información de entrada, para poder diseñar los flujos y las temperaturas de entrada y salida de cada corriente. Pero hay veces que nosotros no tenemos o no nos proporcionan la información de las temperaturas de salida en el intercambiador de calor. Cuando sucede eso, el método delta TML ya no es el adecuado, necesitamos tener otra metodología para poder hacer el diseño e incluso poder determinar una eficiencia en el funcionamiento del intercambiador de calor para poder compararlo con otros, por ejemplo, o saber si nuestro equipo está funcionando bien. Entonces, cuando no conocemos algún flujo o las temperaturas de salida son desconocidas y necesitamos saber cuál es la temperatura de salida, necesitamos ir a la metodología alternativa, ¿ya? Entonces, esta diapositiva le hace un resumen de cómo cuáles son los pasos que hay que seguir para la metodología usando el delta TML, para qué casos sirve y para qué casos no sirve. Por lo tanto, nuestra metodología alternativa se llama de eficiencia NTU. Por lo tanto, partimos definiendo qué es lo que es la eficiencia en el intercambiador de calor. Y la eficiencia del intercambiador de calor, como está destacado en la expresión acá, en la ecuación en fondo amarillo, es un calor dividido por un calor máximo posible en un intercambiador de calor. ¿De acuerdo? Y ese valor Qmax es un valor teórico, pero que nos permite hacer una comparación con el calor real o la tasa de calor real que se debe transferir dentro de ese equipo. Entonces, ese calor transferido se puede obtener a partir del balance de energía,
pero obviamente si nos falta la temperatura de salida va a ser un poquito más difícil obtenerlo. No obstante, van a haber formas de poder calcularlo en casos particulares. Pero lo importante es que ahora entiendan a qué se refiere el calor máximo. Entonces, piensen ustedes en un equipo infinitamente grande, donde el área de transferencia de calor es infinita, obviamente por eso es teórico, en donde los fluidos se contactan a contracorriente, un fluido frío por un fluido caliente, y la corriente de salida de uno alcanza la temperatura de entrada de la otra. ¿Ya? Eso quiere decir que, si bien es cierto, esto es teórico y posiblemente esto suene que está violando el primer principio de la termodinámica, en el fondo es tan grande el intercambio de calor que terminan teniendo la misma temperatura a la salida las corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese concepto vamos a comparar la tasa de transferencia de calor que sí necesitamos, calor transferido, versus esta Q máximo teórico. Entonces, ¿cómo vamos a estimar el Q máximo? Primero, tenemos la expresión que nos entrega el Q requerido, o el verdaderamente transferido, donde vamos a tener flujo por el C sub P del fluido que está caliente, por lo tanto la diferencia de temperatura relevante es la temperatura de entrada y de salida de ese fluido caliente, o se puede expresar como el F, flujo por el C sub P del fluido frío, con la temperatura de salida y el fluido, la temperatura de entrada. Recuerden, si estamos a contracorrientes, vamos a tener un fluido caliente que se está enfriando, ahí estoy anotando acá, una temperatura de entrada TH sub I, se está enfriando, y hay otra que si esto está a contracorrientes, esto se parece un poquito el delta, no necesariamente va a ser igual, este es el T caliente que está saliendo, por lo tanto, hacia allá el flujo, y en el otro caso vamos a tener, lo voy a cambiar de color para distinguirlo, y aquí sería el T frío, perdón, que está saliendo, versus el T frío que está entrando, ¿ya? In, out. Ya, siguiendo esa lógica, lo que tenemos acá es que TI menos THU es esta diferencia, donde TI es mayor que THO, y TCO, de fluido, la salida del fluido frío, es mayor a la temperatura de la entrada del fluido frío, también nos da el balance de energía. Eso está especificado para el intercambiador de calor, y ahora deberíamos determinar cuál de estas variables participan en el calor máximo. Entonces, el flujo de calor máximo en este caso va a estar dado por aquella diferencia de temperaturas más grande. Y si se fijan, lo voy aquí en el diagrama que hice ahí, se los voy a encerrar. Si se fijan, THI con TCI son las diferencias de temperatura máximas que existen en nuestro proceso. Por lo tanto, esa es la diferencia de temperatura que vamos a considerar para el Q máximo. ¿Y cuál producto de C sub P? Recuerden que CH, a ver, déjenme ponerlo bien. El CH se refiere a esto que estoy anotando acá. C mayúscula sub H. El que está acá, el C mayúscula sub C. ¿Ya? Tengo que comparar cuál de los dos es el mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tengo la misma diferencia de temperatura, el calor que realmente se estaría transfiriendo es aquel que me da la tasa más pequeña, ¿ya? Por eso es el mínimo. Y ese mínimo se transforma en la evaluación del Q máximo, solamente que vamos a evaluar cuál es ese C mayúscula mínimo. O sea, vamos a comparar C sub H con C sub C, manteniendo esa diferencia de temperatura máxima que puede haber en el proceso. Entonces, de esa manera nosotros vamos a definir el calor máximo. Vamos a comparar los C sub H con los C sub C, por lo tanto, vamos a comparar el producto entre el flujo por el C sub P de un fluido por el flujo por el C sub P del otro fluido. Y vamos a tener que determinar cuál es el mínimo. Con ese trabajamos, y la diferencia de temperatura máxima que hay en el proceso, teóricamente hablando, vamos a definir ese Q máximo, ¿ya?
Teniendo eso en cuenta, podemos seguir avanzando de tal manera de que profundicemos un poquito más de cómo vamos a ir desarrollando la teoría para poder obtener una metodología. Recuerden, estamos definiendo la eficiencia como el calor transferido versus un calor máximo posible. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a hacer comparaciones. Estas comparaciones tienen que ver con lo siguiente. Pongámoslo en los casos, sí, en dos casos. Primer caso, voy a anotar por acá, al ladito, para que ustedes lo consideren. Caso 1. Y acá está el caso 2. Caso 1 dice, si el C sub H, o sea, la capacidad calorífica del fluido caliente por su flujo, es menor al C sub C, al fluido frío. ¿Ya? En ese caso, es lo mismo que decir que la disminución de la temperatura del fluido caliente por la unidad de aumento de la temperatura del fluido frío es menor que 1. Eso es equivalente a decir que el delta T sub H, o sea, la variación que tiene la temperatura del fluido caliente, comparado con la variación que tiene la temperatura del fluido frío, es menor a 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio de temperatura en el fluido caliente es mayor que en la temperatura del frío. ¿Ya? Bajo esas circunstancias vamos a definir que la eficiencia, si se recuerdan la máxima, siempre está en las temperaturas de entrada y salida. Recuerda que estamos definiendo a contracorriente, por eso son las temperaturas de entrada. Y arriba, para el fluido caliente, es la diferencia de temperatura de la entrada y salida del fluido caliente. Poniéndolo esto en terminología de balance de energía, o sea, C sub C por entrada y salida del fluido frío, partido por C sub H por entrada y salida del fluido caliente, y esto se iguala a 1 partido por C sub R y esa diferencia de temperatura relevante que aparece ahí. Ustedes pueden hacer el desarrollo del detalle. Y ese C sub R está definido acá abajo. Ahí lo estoy indicando y lo voy a encerrar solamente para destacarlo. Disculpen que voy a tener que hacerlo de nuevo porque no me quedó muy bien esa rayita. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que es C sub R? El cociente entre el mínimo y el máximo entre los C sub C y C sub H. O sea, C min partido por C max. Se define el C sub R. Por lo tanto, dependiendo de cada caso, el C sub R depende de los fluidos que vayan por cada lado del intercambio de calor, ya sea que estemos evaluando un doble tubo, en este caso el principio de contracorrientes. Entonces, en ese caso, la eficiencia se puede estimar con esa diferencia que está acá arriba, THI menos THO, partido por THI menos TCI. Esa es una forma de estimar la eficiencia, o usando los C sub C o usando C sub R. A partir de este arreglo, van a aparecer expresiones matemáticas más adelante. Por eso se está definiendo, se está buscando cómo nosotros podemos definir esa eficiencia en función de parámetros que tenemos en nuestro proceso. Y recuerden que la metodología está hecha para los casos donde la temperatura de salida no la conocemos. ¿Ya? Esa es la idea. En el segundo caso, ¿qué pasa ahora si el C sub C es menor que C sub H? Y eso quiere decir que el cambio de temperatura del fluido frío respecto al cambio de temperatura del fluido caliente, eso es menor a 1. ¿Ya? Es equivalente a decir eso con las palabras que están aquí entre paréntesis. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una diferencia relevante de temperatura porque ahora el fluido frío es menor. Vamos a tener el balance de energía correspondiente, si queremos definirlo en función de los balances de energía. Y de nuevo se va a definir desde el punto de vista del C sub R. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el calor transferido, que es igual a una eficiencia por el calor máximo, o sea, piensa en la eficiencia también como un factor de corrección para el calor máximo que se puede transferir, el calor real que se está transfiriendo va a ser esa eficiencia por C min menos, multiplicado, perdón, por la diferencia de temperatura máxima en el proceso, o sea, la temperatura de entrada de ambos fluidos. Y eso también se puede colocar en función de epsilon y C sub R, C max y la diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, hemos podido poner
el calor o la tasa de calor en función de una eficiencia que vamos a determinar y vamos a poder colocar en función de un Cmin, que son la capacidad calorífica por el flujo, ese producto, el menor entre los dos fluidos, y la diferencia máxima de temperatura en el proceso. ¿Ya? Esto nos permite, de alguna u otra manera, generar este parámetro C/R que nos va a ayudar a entender un poquito más qué está sucediendo en el proceso. Dado que tenemos estas expresiones para la eficiencia, tenemos ciertos casos. Fíjense, si tenemos que, recuerden que el C/R, lo voy a anotar acá abajo, es Cmin, no importa cuál sea este, dividido por C máximo. ¿Ya? Entonces, como estaba antes, ahí está, Cmin dividido por C máximo, y esto es menor o igual a 1, o sea, lo más pueden ser igual. Esto es menor o igual a 1. Que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si C sub H es mucho más grande que C sub C? O sea, el C máximo es muy grande. Si esto es muy grande y tiende a ser a infinito, por decirlo así, C sub R es 0. Si es C sub R 0, vamos a tener solamente que la temperatura de salida del fluido frío por menos la temperatura de entrada del fluido frío, dividido por TH, y no tiene subíndice. ¿Por qué? Porque TH sería esta temperatura. Si está condensando, el fluido que está en estado de vapor y termina como líquido como vapor saturado, termina como líquido saturado, en un cambio de fase la temperatura no cambia. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Un fluido que está cambiando de fase sin cambiar de temperatura. En cambio hay un fluido acá que entró para poder condensar el vapor, necesitamos un fluido frío que se va calentando a lo largo del proceso. ¿Ya? Entonces, ese TH que está aquí, ese TH es único y solamente tenemos el caso que la eficiencia vamos a poder evaluarla con la temperatura de entrada del fluido frío y la temperatura de salida del fluido frío. En el caso contrario, cuando estamos evaporando, hay un fluido que está líquido saturado y llega a vapor saturado, y ese fluido se está calentando con alguna otra corriente de vapor, pero vapor sobrecalentado, que va a perder energía, por lo tanto la temperatura va disminuyendo a lo largo del proceso. Entonces, este fluido que no cambia su temperatura es la que aparece acá, que sería nuestro fluido frío. ¿De acuerdo? Y para ese caso particular de evaporación, el C sub R también es 0. ¿Ya? En este caso, el máximo sería el C sub C. También se estaría yendo infinito, por decirlo así, comparado con el CH. Y eso tiene que ver con que el calor latente tiene orden de magnitud mayor al calor sensible que pueda estar perdiendo o ganando algún fluido. El calor latente siempre es mucho más grande y el calor sensible generalmente se expresa frente al calor latente. Por eso uno puede tener esta notación. ¿De acuerdo? Y también se puede evaluar la eficiencia solamente con diferencias de temperatura. Ahora, hay un caso particular, no es el otro límite, donde C sub R igual a 1. ¿Qué significa eso? Que las capacidades caloríficas por el flujo de ambos fluidos son iguales, ese producto. El C min con el C max son iguales, o el C sub H y el C sub C son iguales. Eso quiere decir que la temperatura del fluido caliente con la diferencia de temperatura de ambos fluidos son iguales. Si sucede eso durante el proceso, vamos a poder estimar la eficiencia como solamente las diferencias de temperatura máxima que está, la entrada de los fluidos, versus, en este caso, o la diferencia de temperatura del fluido caliente o la diferencia de temperatura del fluido frío. Solamente en ese caso vamos a poder evaluar la eficiencia con diferencias de temperatura, para condensación, evaporación y delta T constante. Para los demás casos necesitamos ciertas funciones que vamos a presentar más adelante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, vamos a seguir avanzando. Entonces, dadas las definiciones anteriores y el desarrollo que está hecho, podemos presentar lo que realmente define la metodología, que son el número de unidades de transferencia, NTU por su sigla en inglés. ¿De dónde viene? Recuerden que toda la teoría siempre está basada en un balance de energía.
es donde parte nuestro análisis, y lo demás es todo lo que necesitamos para poder evaluar ese balance de energía. Tenemos la ecuación de diseño. Recuerden que se basa el método de eficiencia NTU en un intercambiador de doble tubo cuyas corrientes están contactadas a contracorrientes, por lo tanto, por eso se usa solamente el delta TML. Entonces, partiendo de esa base, donde podemos definir esto en función del cambio o el calor sensible del fluido que está ganando el fluido frío, o el calor sensible que está perdiendo el fluido caliente, que son iguales a tasa. Entonces, si CC es menor a H, de nuevo, tenemos un caso, vamos a tener en esta situación que la diferencia de temperatura mayor es del fluido frío. ¿Por qué? Pregunta, ¿quién me puede responder eso? ¿Por qué esta afirmación dice que en este caso, que C sub C es menor a C sub H, la diferencia de temperatura mayor que existe en el proceso es la del fluido frío? ¿Por qué sucede? ¿Alguien? Ok. Camila, tienes una idea, pero Ignacio, voy a suponer que está pensando lo mismo que yo, y a eso se refiere. Si hay una igualdad entre estas dos cosas, y están diciendo que C sub H es menor, para compensar y que sea igual, la diferencia de temperatura del lado del fluido frío tiene que ser mayor, ¿ya? Para que se mantenga la igualdad. Dadas esas circunstancias, vamos a definir NTU como la diferencia de temperatura del fluido frío dividido por la diferencia de temperatura media logarítmica. Y si tenemos el caso 2, donde el fluido caliente tiene un C sub, el CH es menor al C sub C, ahora la diferencia de temperatura mayor es la del fluido caliente, ahí en NTU lo vamos a definir como la diferencia de temperatura del fluido caliente dividido por el delta TML. Entonces, NTU, ¿qué nos va a decir? El número de unidad de transferencia. Hay una diferencia de temperatura máxima dentro del proceso para un fluido, ¿ya? Entonces, si comparamos el delta T del fluido frío con el caliente, agarramos la temperatura, la diferencia de temperatura mayor, y la comparamos, o sea, hacemos la razón con el delta TML del proceso, que recuerden, es la temperatura media de todo el proceso de transferencia de calor. Por lo tanto, esto nos daría una idea de realmente cuántas unidades de transferencia de calor vamos a tener en el proceso. ¿Qué tan grande va a ser esa diferencia de temperatura? O qué tan pequeño, bueno, dependiendo del proceso, pero ¿cómo comparamos ese delta T del fluido caliente o del fluido frío respecto de un promedio? Entonces, el significado físico dice que es un número adimensional que describe el cambio de temperatura del fluido que sufre el cambio mayor. Entonces, el cambio mayor se refiere a que el delta T es mayor para ese fluido. Y está en función del delta TML que se evalúa para las dos temperaturas. Aquí tengo una pregunta. Delta TML, la diferencia de temperatura media logarítmica. No se recuerda, esto lo hemos visto varias veces en las clases y lo han calculado también. A ver, delta TML, si alguien lo puede escribir en el chat también, solamente para ver si están... Sería el delta T del fluido caliente menos el delta T del fluido frío dividido por el logaritmo natural de delta T caliente partido por delta T frío. Es algo que deberían tener clarísimo para la prueba, así que no se les olvide. Repásenlo si no lo han visto. Ya. Esa es una forma de verlo. Lo otro que ustedes también... Permiso, voy a volver me voy a aprovechar de una anotación que hice atrás de esta. En ese caso, también ustedes podrían definir el delta TML de la siguiente manera.
y de hecho algunas personas lo prefieren, hacen este dibujito, saben que están a contracorriente, y van a decir que el delta TML va a ser la diferencia entre un lado y la del otro, o sea, delta THI menos TC0, ¿ya? Dividido, o sea, menos, perdón, déjenme borrar esta línea que aparece aquí, menos la diferencia de temperatura entre TH0 menos TCI. Si se fijan, ¿qué es lo que hice? Tomé la diferencia de temperatura que está por este lado y después la diferencia de temperatura que está por este otro lado. Hoy, disculpen esa última, la voy a borrar. Es muy fea la raya. Entonces esto queda dividido por el logaritmo natural y manteniendo el orden de las temperaturas. THI menos TC0 y el argumento queda dividido por TH0 menos TCI. ¿Se entiende? También otra forma de expresar el delta TML. De hecho, yo generalmente lo trato de hacer de esta manera. Hago un diagrama de las temperaturas de entrada y salida, cuando está la contracorriente o a cocorriente, y expreso el delta TML de esa manera. Pero a la vez, ustedes también pueden, si se hacen un arreglo aquí, lo importante es que las diferencias se mantengan el orden en el argumento que aparece en el logaritmo. Sigamos avanzando. Voy a ver unas preguntas que me hicieron acá en el chat. CR1. Pregunta, Matías pregunta de la diapositiva anterior. CR igual a 1 significa que las capacidades calóficas son iguales. ¿Qué significa eso? Si son iguales para mantener el balance de energía, los delta T son iguales. Independientemente que los valores de temperatura sean distintos, los delta T a la entrada y la salida de cada uno de los fluidos son iguales. Eso está diciendo. Entonces, ese delta T que aparece ahí, eso que estoy marcando con paréntesis de llave, esos deltas son iguales. Y para esos casos, vamos a poder evaluar la eficiencia, como la diferencia de la entrada y la salida del fluido caliente, dividido por la máxima posible dentro del proceso, que es la temperatura de entrada de cada uno de los fluidos, o la diferencia de temperatura del fluido frío por la diferencia de temperatura a la entrada de ambos fluidos. Recuerden, de la curva roja, arriba sería el THI, la entrada, y acá abajo tendríamos la TCI. Recuerden, ahí sería TCI, y acá arriba sería THI. Siempre es bueno, y les recomiendo que cuando tengan dudas, vayan y hagan un diagrama tan simple como esto de las temperaturas que entran y salen. Y les va a simplificar un poquito la vida. ¿Ya? Ahora, una vez definido, el NTU tiene una cierta relación con el coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia de calor y el Cmin. Si se fijan, dada la definición del NTU, lo que van a tener es, si desarrollamos corto acá, tenemos THI menos TH0. ¿No es cierto? Dividido, si lo vemos por el lado el caso 2 solamente, delta TML disculpen. Entonces, cuando tenemos eso, se iguala a U por A. Y partido por el Cmin. ¿Y qué tenemos entonces?
Si tenemos el cambio máximo en temperatura, lo multiplicamos por C min, nos da el balance de energía que está acá arriba, ¿no es cierto? CH por diferencia de temperatura del fluido caliente en el caso 2. Y eso es igual al UA por delta TML, ¿ya? Si multiplican cruzados. De ahí sacamos que la relación de NTU tenemos que tener un coeficiente de transferencia de calor, el área, y un C min. Si se fijan, nos hemos independizado de la diferencia de temperatura, lo cual nos da lo que nosotros queremos. Dado que no conocemos las temperaturas de salida, necesitamos generar una metodología que nos ayude a determinar esa temperatura de salida, a la vez de determinar la eficiencia de intercambio de calor. Entonces tenemos el U, el A y el C min. Dado esto, la eficiencia vamos a poder generar funciones que dependan de ese NTU y el C sub R. Recuerden que C sub R es la razón entre C min y el C max. Por lo tanto, la eficiencia podemos colocarla en términos de variables que no dependen de la temperatura. Y ahí aparece este método que nos ayuda a determinar las temperaturas de salida cuando no las conocemos. Entonces, y se prefiere este método al método del delta TML cuando queremos calcular el rendimiento de intercambio de calor o no sabemos las temperaturas de salida. ¿Ya? Entonces, todo este arreglo de ecuaciones es para poder, de inmediato, toda esta metodología es para poder determinar estas funciones de eficiencia. Dadas las funciones de eficiencia, fíjense, para que se acuerden, la eficiencia es igual, si quieren hablar en voz alta, recuerden levantar la mano virtual que aparece ahí. Recuerden, la eficiencia la hemos definido de esta manera. Ay, esta cosa no quiere cambiar. El Q partido por el Q máximo, ¿no es cierto? Si nosotros somos capaces de estimar la eficiencia, el Q máximo ya lo sabemos estimar porque el Q máximo, recuerden, que está en función de las temperaturas de entrada solamente. Una vez que ya sabemos el requerimiento de energía real, que es el Q, ahí podemos volver al balance de energía y ahí estimamos las temperaturas de salida. ¿De acuerdo? O por lo menos ya tenemos una idea de la eficiencia. Entonces, alguien habló en voz alta y, por favor... Yo, profesor, eso le quería preguntar más o menos para estos problemas de eficiencia de NTU, ¿qué cosas necesitamos tener para poder hacer los ejercicios? Como, ¿qué parámetros tenemos que tener sí o sí? Ok. Necesitamos tener al menos el CH. Disculpen ahí que salió muy grande. Necesitamos tener los flujos, los tipos fluidos para saber el C sub P de cada uno de los fluidos. Y eso nos define el CH o el CC, primero que todo. Entonces, el CH y el CC. Y esto es igual a el C sub P por el flujo del fluido caliente. Entonces tenemos que saber cuál es el fluido caliente y tenemos que saber el C sub P y el flujo del fluido frío. Eso es lo primero que todo. Primero que todo. Luego, ¿qué necesitamos saber? De alguna u otra manera haber estimado o que alguien nos diga cuál es la diferencia de, si vamos atrás, para un área, un U o un C sub min, pero dado todas las ecuaciones que se generaron y cómo nosotros vamos a tener epsilon, lo podemos calcular en función de C sub R. Recuerden que C sub R es comparar estos dos C sub H y C sub C, y es el C mínimo, o sea, el valor más pequeño que nos dé, partido por el C máximo, o sea, el valor más grande que nos dé entre esos dos. ¿Ya? Entonces, ya teniendo eso, tenemos un parámetro para determinar la eficiencia. La otra que necesitamos, el NTU, está la diferencia de temperaturas, que a lo mejor no la tenemos porque la salida no la conocemos, ni el delta TML, pero sí vamos a poder determinarlo a partir de un U inicial, o sea, saber rangos de intercambios de calor, rangos para que ya lo tienen los U por ahí,
lo mismo que las áreas, dependiendo del tamaño del intercambio de calor. Recuerden que esto estamos comparando la eficiencia de intercambio de calor o tratar de determinar la temperatura de salida. Entonces, sí o sí necesitamos esto que acabo de colocar acá. En lo primero de todo, necesitamos las temperaturas de entrada, THI y TC sub I. Esas temperaturas de entrada las conocemos, de alguna u otra manera. ¿Ya? Con esa información podríamos empezar a hacer el trabajo. ¿Por qué? Nos han entregado la siguiente información. Fíjense. Para cada tipo de intercambio de calor se generaron curvas de eficiencia en función de NTU. Entonces, si nosotros sabemos las NTU, de alguna u otra manera vamos a poder determinar la eficiencia. Y la eficiencia va a estar en función también del C sub R, o sea, la razón entre el C sub H y el C sub C. C mínimo dividido por C máximo. Entonces tenemos los casos que son los extremos. C sub R1, que era el caso de que el delta T son iguales para ambos fluidos, el C sub R0, que es el caso de evaporación y condensación, o sea, cuando un fluido está cambiando de fase. Esos son los casos extremos. Cuando un fluido cambia de fase, si se fijan, en la eficiencia es cercana a 1, porque es tan grande la diferencia del calor latente versus calor sensible que es casi instantáneo lo que se absorbe de calor es muy grande, o que se entrega, dependiendo de qué caso hablamos. Es tan grande el calor latente comparado con el sensible que la eficiencia del proceso se acerca a 1. En cambio, cuando estamos en el otro caso, los delta T son iguales, es donde tenemos las eficiencias más bajas. En el caso particular, estamos evaluando C sub R igual 0 en NTU. Estamos hablando como C sub R 0, nos queda esa expresión, o la eficiencia nos queda de esa manera. Entonces tenemos una en función de la otra. Podemos saber, nos pueden entregar, porque ahora viene el caso particular de cada ejercicio, nos pueden entregar la eficiencia, luego calculamos el NTU. O alguien nos dice, mira, el proceso tenemos este intercambio de calor, o sea, ya sabemos cuál es, y el U representativo de este proceso es tal. Por lo tanto, a partir de eso calculamos son los NTU y podemos calcular la eficiencia. Entonces, en un caso particular, vamos a tener que analizar y poner en práctica estas ecuaciones. Sí, Carolina. El primero que estoy mostrando ahora voy a ir al detalle. Primero se presenta la eficiencia en el caso de intercambio de calor de doble tubo y está a cocorriente. Recuerden que el contracorrientes es el caso base que es de análisis, pero el cocorriente tiene la siguiente circunstancia. Ustedes pueden usar estas ecuaciones y pueden usar estos gráficos. O sea, si yo sé la unidad de número de unidades de transferencia, en este caso los NTU, por ejemplo 3, y yo sé que el C sub R me dio 0,2, miro al lado, y posiblemente sea algo cercano a 0,8 la eficiencia. O me pueden dar la eficiencia, C sub CR, y voy abajo. Puedo ir de las dos maneras. O sé la unidad de transferencia, sé la eficiencia, y luego calculo C sub R. También puede ser. Pero pueden usar esto. Lo único que tengan la precaución de usar el gráfico correcto, porque en este caso es intercambiador de calor de doble tubo a cocorriente. Pero si tenemos otro caso, como intercambio de calor de doble tubo a contracorrientes, fíjense, voy a hacer un cambio. Antes, voy a borrar eso para que no confunda. Ahí está, a cocorriente, a contracorriente. Fíjense que la eficiencia de transferencia de calor es mejor en contracorriente como era de esperar, y yo lo he dicho en otras clases, y se puede ver también de los balances de energía. Entonces, la eficiencia de transferencia de calor para un proceso que está a contracorrientes es la más alta posible. ¿Ya? Entonces, ahí está el cocorriente, contracorriente. De hecho, las curvas se acercan mucho más para el mismo C sub R. Otra pregunta acá. C sub R, Ignacio. C sub R es el mínimo entre los dos C sub C y C sub H, y el máximo es entre los mismos dos. Entonces, C mínimo partido por C máximo, menor o igual a 1. ¿Qué significa eso? Yo voy a
yo voy a comparar C sub P por F del fluido caliente, me va a dar un número, y C sub P por el flujo, perdón, del fluido frío. Tengo dos números, comparo cuál es máximo, cuál es mínimo. El mínimo lo coloco en el numerador, el máximo en el denominador, y tengo un C sub R. Eso es. Por lo tanto, en el caso 0 es con el C max, es mucho más grande que el C min, y el caso de C sub R igual a 1 cuando son iguales. Bien. Okay. Entonces, cocorriente se ve del gráfico que el contracorriente más eficiente. ¿Ya? Hay una precaución, estas son las expresiones, están inmediatamente debajo del gráfico está la expresión general, pero para casos particulares, cuando tenemos C sub R igual a 1, son iguales. Fíjense, si C sub R igual a 1 se indetermina la función, por lo tanto hay que hacer un arreglo y nos queda que la eficiencia es NTU partido por 1 más NTU, o lo mismo, o la expresión al revés, NTU en función de la eficiencia. Es un caso particular, porque se determina la expresión general, pero para los otros hay que reemplazar. De nuevo, necesitamos que alguien nos sople la eficiencia para saber la NTU, o que alguien nos diga, para determinar la NTU, que nos diga cuál es el área, en este cambio de calor conocido, y el U, que es el coeficiente global. Ahora, para un intercambiador de tubo y carcasa tipo 1-2, o sea, un paso por la carcasa, dos pasos por los tubos. También hay eficiencia. Eficiencia y NTU. Si se fijan, son expresiones un poquito más complejas. Siempre va en los mismos parámetros. Así que ustedes eligen. Si tienen tiempo y tienen una planilla Excel asociada, pueden incorporar las gráficas. Por el contrario, si ustedes tienen poco tiempo para desarrollar esto y no tienen un Excel a mano tan rápido, los gráficos siempre les van a ayudar. Van a perder un poco de precisión, pero van a poder tener información de forma expedita. Ese es para un intercambio de calor de tubo y carcasa tipo 1-2. Y aquí tenemos un diagrama cuando tenemos flujo cruzado. Flujo cruzado generalmente uno lo va a tener o lo va a estudiar en intercambio de calor compacto, que viene más adelante dentro de las clases. Pero mi pregunta es la siguiente. Dice ahí, con ambos fluidos sin mezclar. ¿A qué se refiere fluidos con mezclar o sin mezclar? ¿Alguien tiene alguna idea si tenemos un flujo cruzado? Tengo que hacer esta aclaración ahora para que entiendan la diferencia, porque acá tenemos eficiencia en el intercambiador con flujo cruzado, ambos fluidos sin mezclar, y después un fluido mezclado y el otro no mezclado, que es la siguiente diapositiva. Entonces, para esos casos, tenemos flujo cruzado, verdadero. ¿A qué se referirá cuando hablamos que un flujo está mezclado y el otro no? Ambos sin mezclar, ambos mezclados. ¿A qué se refiere? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Y ese concepto se aplica, en realidad es los dos sin mezclar o uno solo sin mezclar. Entonces les quiero presentar una figura que no está en las clases, pero sí está en el libro de Incropera, que es uno que está en la bibliografía y yo se lo recomendaba para transferencia de calor. Y tenemos que cambiar, por ejemplo, un haz de tubos que está con cierta estructura, en este caso se presenta cuadrada, para firmar la tubería, y es un flujo cruzado, acá, el flujo va cruzado a los tubos, y aquí dice A FINT, que son aletas en el fondo, con ambos fluidos no mezclados. ¿Qué significa? Un fluido va solamente por los tubos, por lo tanto no se mezcla entre el mismo fluido, y el otro va entre las aletas. Por lo tanto, no se mezcla el flujo. Hay un flujo que va confinado entre cada aleta, no hay mezcla total. En cambio, cuando aquí dicen en el B un fluido mezclado y el otro no, significa que el flujo cruzado, cuando no hay aletas, ese flujo se puede mezclar alrededor de los tubos, pero el fluido que va dentro de los tubos no está mezclado. Entonces, esa es la gran diferencia. Estamos hablando. Pueden pensarlo como sin mezclar los dos que están confinados, o uno sin mezclar que tiene la posibilidad que se pueda mezclar alrededor de los haces de tubo o de otro método de confinación. Pero aquí esta figurita queda claro a qué se refiere. Por lo tanto, si volvemos a la clase, vamos a tener que el caso de flujo cruzado, ambos fluidos sin mezclar. O sea, piensen ustedes
un fluido que va por fuera de un haz de tubos que está confinado entre dos aletas, y un fluido que va por dentro de los tubos. Los dos están sin mezclar. Para esos casos vamos a tener este gráfico de eficiencia NTU. Y vamos a tener otro caso, que un fluido está mezclado y el otro está sin mezclar. Y, bueno, se distinguen varios casos. Tenemos C con mezcla y C sin mezcla. Vamos a tener que distinguir ahí. Generalmente el mezclado va a ser el C-min para este caso particular, y el sin mezclar va a ser un C-max. También van a tener esa clasificación, la que está abajo. La que está arriba es al revés. Ahora el sin mezclar es el mínimo y el mezclado es el máximo. Tienen otra expresión. Por lo tanto, tienen la expresión ahí para usarla, pero tengan la precaución cuál es cada caso. De nuevo, ¿qué necesitamos estimar al principio? Me voy a devolver con la pregunta que hacía Matías antes. ¿Qué necesito tener? Necesito tener las temperaturas de entrada de mi fluido y necesito saber cuáles son los fluidos y su flujo. Saber cuál fluido es, puedo calcular o estimar el C sub P, buscar la información, y sabiendo los flujos, el producto me va a dar el C mayúscula sub H o sub C. Con esos dos, evalúo cuál es mayor, cuál es menor, determino el C sub R. Y a partir de eso yo puedo obtener todas las demás expresiones que aparecen acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en la última, creo que esta es la última, sí, en la última diapositiva, se compara la eficiencia de intercambio de calor para diversos patrones de flujo. Pero en todos los casos, el C sub R es 0,5. ¿Qué significa C sub R 0,5? C sub R 0,5 significa que el C-min es la mitad del C-max. ¿Ya? Eso significa, entonces, para la misma razón entre C-min y C-max, estamos comparando a contracorrientes, flujo cruzado, ambos fluidos sin mezclar, flujo cruzado, el C-min mezclado, el C-max sin mezclar, flujo cruzado, C-min sin mezclar ahora y C-max mezclado, tubo y carcasa, 1, 2, y cocorrientes. Si se fijan, tenemos distintos casos entre los casos extremos. Entonces, la forma más eficiente de transferir calor siempre va a ser a contracorrientes puros. La forma menos eficiente de transferir calor va a ser a cocorrientes, y entre medio vamos a tener distintas configuraciones que nos permiten transferir calor. ¿Ya? Tengo una pregunta. La pregunta dice, mezclado y no mezclado, dice Lucas. Vamos a tener la figura. Flujo cruzado. El fluido que va entre medio de dos aletas, ese no se mezcla con el que va entre medio del otro espacio, está confinado entre dos aletas. No va a combinarse con el que está al lado. En cambio, cuando no están las aletas, en este caso, sí se mezcla. El fluido que va a pasar por acá puede pasar por todos los, a lo largo de todo el tubo. En cambio acá solo pasa por una parte del tubo. Y el fluido que va dentro de los tubos está confinado, por lo tanto no está mezclado. A eso se refiere. Por eso no existen dos mezclados. Pues si te dan dos mezclados, en realidad estás haciendo que los fluidos se contacten íntimamente. Tú lo que quieres es que por lo menos un fluido esté confinado y el otro no, para que la transferencia de calor sea efectiva. Si no, no hay transferencia de calor, sino que también hay un proceso de transferencia de materia posiblemente. Solamente quieres transferir calor acá. Entonces, uno tiene que estar confinado o sin mezclar y el otro puede estar mezclado. O los dos estar sin mezclar. Un intercambiador de calor de doble tubo, están ambos confinados, y no aplica la definición de mezclado o no mezclado porque el flujo no es cruzado. Tú necesitas hablar de flujo cruzado y una vez que está cruzado, saber si se mezclan o no se mezclan. En el caso de un tubo de carcasa, que hay un haz de tubos, que hay un fluido que va por alrededor, ahí está mezclado todo el rato. ¿Ya? Entonces, sin mezclar, en este caso cuando hay un patrón en la estructura de intercambio de calor que hace que hay un fluido que vaya a contactar solamente un área específica del tubo y no puede
bañar, por decirlo así, todo el largo del fluido. A ver, no tengo cómo rayar aquí, parece. Pero en el caso que están mezclados, un fluido es capaz de recorrer todo el largo de la tubería si quisiera. El otro no. Ya, entonces, lo que estaba diciendo antes. Contracorriente es la eficiencia más alta que se puede lograr en transferencia de calor, y cocorriente la más baja, y entre medio todos los patrones y configuraciones de intercambio de calor tienen una eficiencia dada. El orden es flujo cruzado, tiene una eficiencia alta cuando ambos fluidos no están mezclados. Si se fijan, cuando se mezclan fluidos, significa que de alguna u otra manera, ¿qué va a suceder? Va a provocar cierta turbulencia que puede promover la transferencia de calor, pero a la vez hay una pérdida de carga mayor. ¿Ya? Por eso, al final, la suma de ambas contribuciones, o la suma de uno y la resta de otro, va a hacer que la eficiencia baje un poquito. Luego, el flujo cruzado, uno mezclados, otro sin mezclar, vienen en eficiencia. Luego tubo y carcasa, y finalmente cocorriente en ese orden decreciente de eficiencia. ¿Ya? Entonces, se está comparando para un solo valor de CSVR, un valor arbitrario, pero definitivamente esos son los resultados que dan. Entonces, cada vez que ustedes requieren hacer un intercambio de calor y quieren ser muy eficientes, contracorriente, pero tenemos una restricción, si se acuerdan, el tamaño. Cualquier intercambio de calor que requiera un área entre 10 y 20 metros cuadrados y menor, podemos elegir un doble tubo. Cualquier área mayor a eso, ya tenemos que pensar en un intercambiador de tubo y carcasa. No hemos presentado todavía los intercambiadores de calor compactos, pero esos también vienen a reemplazar a los tubos de carcasa cuando tenemos menos espacio para poder colocar un intercambiador de calor. ¿Ya? Ahora vamos al ejercicio entonces. ¿Cómo poner esto en práctica? El ejercicio está publicado en la página, está publicado también para mañana la clase y el ejercicio, así que lo pueden ver antes si quieren. Voy a procurar colocar los ejercicios antes, si quieren lo empiezan a hacer y aquí resolvemos dudas. ¿Ya? Entonces, les voy a dar un minuto para que tengan, los que no hayan bajado el ejercicio, lo tengan a mano. ¿Alguna pregunta adicional antes de empezar el ejercicio? Ok. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Es más que nada con en los intercambiadores de tubo y carcasa, se dice que es 1, 2, N. Entonces mi duda es que, por ejemplo, si da 2 vueltas, ¿ese N es igual a 1 o 2? No, si da 2 vueltas, ese N es 1. Ese es el intercambio de calor básico de tubo y carcasa, que es una paso por la carcasa, 2 pasos por los tubos. Ese es el intercambiador 1, 2. Ah, ok, perfecto. Entonces, en el caso de que fuera, como que ese N va multiplicando el 2, por así decirlo. Así es. Porque siempre tú vas agregando horquillas. Por ejemplo, si tú tienes una horquilla dentro, o se parece una horquilla, dentro tubo dentro de una carcasa. Si agregas otra horquilla, siempre va, o debería generar dentro de este intercambio, te están diciendo que no pueden ser números impares, o sea, siempre van a ser 2 pasos por los tubos o 4 pasos por los tubos. Esa es la configuración de ese intercambiador de calor. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Tengo una pregunta, dice de la I1, mañana voy a hablar de la I1 como dije al principio de la clase. Así que mañana discutimos de la I1, lo dije al principio de la clase. Ya, entonces, vamos al ejercicio. En el intercambiador de calor y tubo de carcasa, fíjense, vamos a evaluar el intercambiador de tubo de carcasa con esta metodología. Ustedes, como ejercicio, y se los recomiendo fuertemente, si bien es cierto, tubo de carcasa no entra como equipo, como diseño, no entra para la interrogación 1, para la interrogación 2 sí. Por lo tanto, para el estudio de la segunda interrogación les recomiendo que este mismo ejercicio que hacemos ahora, sabiendo una temperatura de salida, porque aquí no aparece, evalúenlo con la metodología del delta TML, a ver cómo resulta. ¿Ya? En este caso, la información que nos dan es la siguiente. Nos dicen, en el intercambio de calor de tubo de carcasa tipo 1-2, un paso por la carcasa, 2 pasos por los tubos,
se requiere para enfriar un flujo de 20 toneladas por hora de agua, que es nuestro fluido caliente, y ese lado va por el lado de la carcasa, y entra a 81 grados Celsius, no sabemos a qué temperatura sale, y lo vamos a enfriar con un flujo de agua de enfriamiento de 120 toneladas por hora, la cual entra a 17 grados Celsius, tampoco sabemos la temperatura de salida. Esa es la única información que tenemos de las corrientes. Pero sabemos que es agua, por lo tanto sabemos el C sub P, y sabemos cuál es el flujo de cada uno. Si se fijan, si vamos a comparar C mínimo con el C máximo, es una razón. Tenemos F por C sub P. Como en ambos casos el fluido es agua, y podemos considerar que el C sub P no varía mucho, ese C sub P se va a simplificar, por lo tanto al final vamos a poder comparar solamente flujos. Pero ahí es un hint para el ejercicio. El supuesto que hay detrás es que el C sub P no varía mucho en ese rango de temperatura para ambos casos, nada más. Si no tendríamos que tener alguna expresión para C sub P. Pero eso es lo primero, el primer comentario. Luego les da la configuración del intercambiador de calor. Dice que son 60 tubos de 1 pulgada de diámetro nominal. Ahí están los diámetros externo e interno. El largo de cada tubo, y nos dan un área representativa, ordenado según un arreglo cuadrado. PTS 1,25 inch de paso. ¿Ya? La carcasa tiene un diámetro de 31,9 centímetros y está equipada con 30 deflectores segmentales, igualmente espaciados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Nos da la configuración de intercambiador de calor porque de alguna u otra manera vamos a tener que estimar algunos valores a partir de esa información. Sobre todo si queremos, lo que nos piden primero es cuál es el H, o el coeficiente local de transferencia de calor por el lado de la carcasa. ¿Ya? Entonces, ese H sub C, H por el lado de la carcasa, se estima a partir de una correlación que nos da Nusselt, y a partir del Nusselt vamos a obtener el H. Nusselt en función de Reynolds y Prandtl, o se puede sacar a partir de J sub H, que es el coeficiente de Colburn, y ahí podemos estimar lo que necesitemos. Entonces, 5 minutos para que empiecen a buscar la información de cómo vamos a poder estimar ese H sub C. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. ¿Ustedes tienen el ejercicio o necesitan que lo comparta? ¿Ya? Ahí voy a... Entonces, si alguien... Recuerden que el ejercicio está en la página web del curso, así que lo pueden bajar, lo pueden mirar directamente de ahí, sacar los datos que entrega el enunciado, etc. Entonces les recuerdo, tenemos intercambio de calor de 60 tubos, 30 deflectores, nos dan el diámetro de la carcasa y el largo. Luego también nos dan el diámetro interno y externo de las tuberías y nos dan cierta área. ...11,7 metros cuadrados, si ustedes lo chequean, es el área total de transferencia de calor. O sea, es el área del manto de la tubería, ¿ok? Por la cantidad de tubos que hay en el haz de tubo. Entonces el área efectiva y total de transferencia de calor. Para que lo consideren desde ya. Tenemos los flujos. Tenemos solamente las temperaturas de entrada. Y ustedes tienen que hacer, aparte de determinar eso, necesitan determinar cuál es C sub C y el C sub H.
tienen el Qmax, no pueden estimar del Cmin por la diferencia máxima de temperatura que hay entre todas las corrientes del proceso, y esas son justamente las temperaturas de entrada de los fluidos, ya que están en contracorrientes. Profesor, una pregunta Díganme. para resolver. ¿Sí? No se escuchó lo último. Matías. A ver, voy a ver. Parece que hay... En el chat dice... Valeria, profe, no entendí cómo sacar las temperaturas de salida. ¿No las pueden sacar todavía? Si no, las están buscando. Eso puede de literatura, sí, pero lo que le estaba diciendo al principio, si tenemos agua en ambos casos, para poder tener un estimado, ustedes pueden decir, ok, necesito, ¿qué necesitarían en este caso? La temperatura de... estas subespecies son iguales, solamente la razón para el Cmin y el Cmax necesitan los puros flujos, ¿o no? F por C sub P del fluido caliente, F por C sub P del fluido frío. Luego, si yo hago la razón entre los dos, los C sub P se me simplifican, tomando el supuesto de que no varía dentro del rango de temperatura. ¿Qué reinos? El reino por el lado de la carcasa, claro, hay el diámetro equivalente. El diámetro equivalente. Eso para la carcasa está en las clases pasadas, 2 clases atrás. Así que por eso les decía que buscaran la información primero. Tienen que ir atrás. Entonces, me gustaría que, aparte de las preguntas de cómo ir buscando los datos, ¿hay alguna información dentro de este ejercicio que nos faltara para poder estimar, o cómo lo harían ustedes para poder estimar ese H sub C por el lado de la carcasa y por el lado del tubo? Para el D equivalente, hay una expresión que está en función del diámetro de los tubos y el PT, ¿se acuerdan? En el arreglo cuadrado, que justamente 4 veces el área dividido por el perímetro mojado. Eso está en la clase pasada. De cambio de calor en haces de tubo. Diámetro equivalente es alrededor de 2,5 centímetros, para que tengan una idea. Entonces, si alguien ha avanzado o ha tratado de avanzar, que nos indique qué dificultades tiene al momento de empezar a analizar esto. De acuerdo, con la información del intercambio de calor de la configuración podemos tener el diámetro equivalente. Yo les dije que es alrededor de 2,5 centímetros. Tenemos los deflectores, toda la configuración, por lo tanto vamos a tener de alguna u otra manera toda la información para obtener el Reynolds. Las propiedades del agua pueden usar las propiedades nominales, 1000 kilogramos por metro cúbico para la densidad y 0,001 pascal segundo para la viscosidad.
¿Ya? Entonces, pueden estimar el H sub C a partir de toda la configuración que se entrega. No hay ninguna información que no vayan a tener. Les recuerdo que el Prandtl es igual a C sub P por la viscosidad dividido por la conductividad térmica. ¿Cuáles son esos valores? ¿De dónde pueden sacar esos valores? Nadie me ha dicho, profe, nos falta este dato, etc. Pueden referirse a ejercicios anteriores o pueden buscar la información dentro de las tablas que están en los apuntes. Está toda la información. Obviamente en una prueba vamos a tener la posibilidad de que esté toda la información disponible en ese momento. Es más fácil, sobre todo si hay que hacer un cálculo grande o un cálculo que requiera que la información esté rápido. Pero en este momento que estamos ejercitando es para forzarlo que ustedes busquen dónde está la información. La información está en todas partes. De todo el material que les hemos entregado, en alguna parte siempre va a estar la información. Así que ustedes pueden considerarla. A ver, tengo una pregunta acá. Que la viscosidad depende bastante de la temperatura. ¿Qué significa que dependa bastante? Yo tengo el valor exacto de la viscosidad acá. Y claro, va a cambiar por un factor de 1,5, 1,7 para el caso de los dos fluidos. Pero yo no lo sé, pues no sé la temperatura de salida. ¿Ya? Entonces, busquen un valor nominal. Recuerden que lo que vamos a hacer es una estimación del H sub C para este caso. Después vamos a hacer una estimación del H por el lado de los tubos, que de nuevo vamos a usar usen las mismas propiedades físicas, no hay ningún problema. Después pueden afinar, pero en este momento ustedes tienen información limitada, usen la que saben. Como les decía, van a estar cometiendo un error, por supuesto, porque son funciones de la temperatura, tanto la viscosidad como la densidad, pero usen los valores nominales que ustedes conocen. A partir de eso, van estimando los coeficientes de transferencia de calor, el U, determinan la eficiencia NTU, primero el NTU, después la eficiencia, y estiman el calor. Luego de eso, al estimar el calor, van a poder estimar las temperaturas de salida. Al estimar las temperaturas de salida, viene el siguiente proceso. Ahora reestimemos todo, dado que ya sabemos cuáles son las temperaturas de salida, o por lo menos el rango de temperatura de salida. No es necesario hacerlo para este ejercicio, pero si uno quisiera llegar a un resultado final, es un método iterativo. Supongo un valor, luego comparo con el valor final, y así hasta llegar al resultado. ¿Ya? Entonces, todo lo que son propiedades físicas, refírense a ejercicios antiguos o los valores que se acuerdan. Ustedes, generalmente casi todos se acuerdan del C sub P del agua. ¿Cuál es C sub P del agua? El valor que todos se podrían recordar si nadie les da el dato. ¿Cuál usarían? Ok, ¿en qué unidades, Camila? Perfecto, perfecto, ¿ya? Tú te acuerdas del valor en el sistema internacional, pero el valor más fácil, ¿cuál es? Recuerden que en el C sub P lo que indica temperatura es una diferencia de temperatura. Eso. Joaquín, pusiste una caloría, eso es energía, no es C sub P. ¿Cuál sería C sub P? Una caloría por gramo por diferencia de grados Celsius. ¿Ya? Y ese es el valor que a lo mejor se podría... ahí está. Recuerda que Kelvin es con mayúscula. Entonces, usen ese valor nominal. Van a llegar a un resultado y ahora una vez que terminen las temperaturas de salida, van a poder decir, ok, este es el rango de temperatura de variación, mi C sub P promedio en ese rango es tanto. Vuelven a hacer todos los cálculos hasta que desde la misma temperatura de salida. No se pide en este ejercicio, solamente se pide
que usando el método de diferencia de eficiencia NTU, vayan a estimar unas temperaturas de salida, que de otra manera no lo podrían hacer. De hecho, van a llegar a temperaturas de salida muy parecidas a las reales, así que independientemente de los valores que usen. ¿Cuál es otra forma que ustedes pueden... Aquí, bueno, aquí hay otra pregunta súper interesante que aparece, independientemente de que ustedes hagan el ejercicio. Les di la alternativa, pero les voy a ir dictando los valores, ¿ya? Para que comprueben paso a paso sus cálculos. ¿Cuál es la otra forma que ustedes tienen para estimar C sub P, Rho y mu? A lo mejor no saben la temperatura de salida, pero ¿cuál es el delta T típico en un intercambiador de calor? ¿O cuál es el delta T nominal para partir los cálculos? ¿Se acuerdan? Lo vimos en las primeras clases de intercambio de calor. Ok, 11 grados Celsius, bien Camila. ¿Ya? Entonces, entre 11 y 20 incluso, pero 11, si ustedes parten y dicen, miren, el fluido caliente va a enfriarse a una temperatura menor en 11 grados Celsius. Y el frío se va a calentar 11 grados Celsius. Por lo tanto, en ese rango yo tengo una diferencia de temperatura y evalúo mis propiedades físicas si tengo la posibilidad de tener una tabla o tengo una expresión matemática para crear C sub P, o la viscosidad o la densidad. Es una forma también de partir para uno decir, ¿sabe qué? Voy a estar más tranquilo si no uso el valor nominal, sino que uso un valor que se acerque más al real. También puede hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, tienen muchas formas de usar la información. Lo importante es que estén conscientes de que cuando hacen muchos supuestos, su valor final va a tener más incertidumbre. Si logran refinar sus cálculos y hacer de nuevo todos los cálculos a partir de un cálculo preliminar y ajustan esos valores, van a poder acercarse al valor correcto y su incertidumbre va a disminuir. ¿Ya? Entonces, para que lo consideren, les voy a anotar ahí en el chat cuáles son los valores más o menos que deberían darle. La pregunta 1, le preguntan el coeficiente de transferencia de calor por el lado de la carcasa y luego le preguntan por el coeficiente de transferencia de calor por el lado de los tubos. Entonces, se lo voy a anotar. Por el lado de la carcasa, el HC está en el orden, voy a colocar igual, pero alrededor de 5600 watts por metro cuadrado Kelvin. Y el H sub T está en el orden disculpen que esta cosa me cambia, ahí sí, está en el orden de 10.000 watts metro cuadrado Kelvin. Ese es el orden de magnitud para que ustedes lo comparen con su propio cálculo. Una vez teniendo eso, van a poder calcular un U del orden de 3400. El U está en el orden de 3400 watts metro cuadrado Kelvin. Entonces, teniendo el U, van a poder calcular el NTU. Y obviamente los C sub P. U por A partido por C sub P mínimo nos va a dar el NTU. Con el NTU buscamos la gráfica que nos corresponde en la clase. Entonces, ¿cuál deberían estar mirando? Ustedes deberían estar mirando, se los voy a compartir de inmediato. Compartir pantalla. Deberían estar mirando esa diapositiva. Eficiencia de intercambio de calor de tubo de carcasa tipo 1-2. ¿Ya? No es necesario que implementen la expresión matemática, es un poquito engorrosa. Pero tienen el C sub R, aproximadamente, y NTU, aproximadamente, ahí lo tengo, le das 1,7. Por ahí. ¿Ya? Entonces les voy a adelantar el resultado de eso. ¿Alguien ha avanzado con algún cálculo?
Entonces, nos queda nada de tiempo. Voy a hacer un pequeño anotación en mi pizarra virtual y se la voy a subir para que ustedes guíenlo en este ejercicio. ¿De acuerdo? Lo voy a anotar y se los voy a subir para que ustedes se guíen cómo se hace. Cualquier pregunta que tengan me lo manden en un correo. Y me imagino que esto lo van a estudiar un poco después porque tienen su prueba el día jueves. Recuerden, mañana hay clases en el horario de ayudantía, o sea, en el módulo 5. Tenemos la clase y antes de la clase les voy a subir o les voy a mandar un anuncio en el cual les explico cuál es el procedimiento para la interrogación del jueves. Y desde ya les aviso que les voy a pedir que si pueden conectarse 20 o 30 minutos antes, 20 es suficiente, 20 minutos antes de la clase para que nos organicemos y estemos todos muy claros de las instrucciones antes de empezar la prueba, de tal manera que ustedes de verdad tengan 1:20. Porque si empezamos a las 2, seguramente van a tener a lo más 1 hora para responder. Entonces me interesa que tengan la 1:20. Y la evaluación está calibrada para 1:20, así es que no es la idea que yo sé que esto se va a demorar 3 horas, les voy a dar menos tiempo. Eso no va a suceder. Y mañana conversamos un poquito de la prueba. ¿Alguna pregunta de esta clase ahora? Si no hay más preguntas, a ver. Ok, el valor de mu no es exactamente el 0,01. Parte con ese, pero yo sé un valor un poquito distinto, un poquito más chico por el cambio de temperatura. El valor que usé para tener esos valores por el lado de la carcasa es como 0,5 en vez de 1. ¿Ya? Eso se ajusta después, lo sabes a posteriori, no a priori. ¿Ya? Usé .0005, ¿ya? Eso. ¿Ok? Calcula de esa manera, yo puedo reemplazar los valores acá y puedo darle, pero esos son los valores reales. No hay problema, no hay problema. Les voy a dar el procedimiento en la pizarra virtual y ustedes después lo chequen en su casa. Y la última pregunta, el CMIN. F C sub P del fluido caliente, F C sub P del fluido frío. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el menor de entre esos dos? Si suponemos que C sub P es igual, lo cual no es cierto, pero si hacemos ese supuesto, el menor es el que tiene flujo más bajo, que es por el lado de la carcasa, que es el fluido caliente. 20 partido por 120. Que estén bien, nos vemos mañana en la clase, o nos conectamos mañana en la clase. Y si tienen dudas de este ejercicio, voy a estar atento a las preguntas, pero como les digo, les voy a dar unas indicaciones en la pizarra virtual y se las subo al sitio web para que ustedes puedan verlo y guiarlo en este ejercicio. ¿Ya? Chao, que estén bien. Hasta mañana.